este otro ejercicio donde nos muestran esta figura que está formada por dos triángulos que se unen a través de esta línea, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos? Existen varios criterios para tener en cuenta cómo resolver este ejercicio, pero uno de los principales es los que hemos tomado anteriormente en los ejercicios anteriores, los dos que se hicieron, donde nos hablan de semejanzas de triángulos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en esta figura qué criterios nos vamos a basar para poder resolverlo. ¿Listo? Entonces, semejanza de triángulos que ya lo habíamos socializado en los ejercicios anteriores. ¿Listo? Y tenemos uno diferente, uno nuevo, donde el criterio se va a hacer lado, ángulo, lado. O sea que voy a ver dos lados y un ángulo que manejan en dos triángulos de diferente tamaño, pero en las mismas posiciones. Entonces, como estamos trabajando con un lado, con un ángulo, ¿sí? Y con otro lado, entonces, esa misma posición, por eso tenemos dos rayitas, el ángulo y la rayita, se hace en la misma proporción. Voy a cambiarle colores para que lo vean diferente. Y este sería, entonces, lado con lado, ángulo con ángulo y lado con lado. Manejando ese lado, ¿cuál lado? En este caso sería el lado AB. En este lado de aquí sería el lado AC. ¿Sí? ¿Con qué lados? Ah, con los lados de acá. Este sería DF, lo voy a hacer en azul. Y con rojo haríamos el DE. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el criterio lado, ángulo, lado? Muy sencillo. Que cuando esa semejanza de esa manera existe, sin importar los tamaños, ya explicamos lo de los ángulos para la semejanza de los triángulos, que no importa que la medida de los lados sea más grande, simplemente la abertura que ellos encierran, o sea, el ángulo, se va a mantener igual, así él crezca. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es que se está refiriendo este? Si yo este triangulito lo metiera en este triangulito quedaría como así. Sería este chiquitico y el otro el grande. ¿Listo? A eso es que se refiere. Entonces, ¿cómo hago cuando yo corroboro de que se está trabajando esa relación o ese criterio entre los dos triángulos? Entonces me dicen, cuando eso es cierto, yo tomo el lado que tome inicial, es el mismo lado que debo de tomar para la otra parte de la proporción. Entonces, armo la primera razón. Entonces, la primera razón va a ser el primer lado de el triángulo que tomo como referencia, que en este caso sería el lado largo, AC, pero del triángulo pequeñito. ¿Listo? Y digo, este lado es del otro triángulo grande, el lado largo, que sería DF. ¿Listo? Esa sería la primera razón. O sea, tomo el lado largo del pequeño con el lado largo del grande. Ahora, tomo el otro lado en la misma razón que comencé. Comencé con el pequeño triángulo, comienzo el otro lado con ese mismo triángulo y armo la razón. ¿Cuál? AB, el lado AB será al otro lado de la misma proporción en el otro triángulo que sería el DE. Y esa sería la otra razón. Armo la proporción y cuando resuelva la proporción me tiene que dar el resultado. ¿Listo? Eso es lo que nos dice ese criterio que está explicado aquí. Cuando eso se cumple, estos dos triángulos son semejantes.
O sea que son los mismos ángulos, lo único es que uno es más pequeñito en tamaño, sus lados son más pequeños que el otro. ¿Listo? Entonces, ese criterio es el que debemos tener en cuenta para resolver el ejercicio que acabamos de socializar. Vamos a ver un ejemplo de ese criterio para que nos quede un poco más claro el ejercicio. Entonces tenemos dos triángulos, pero miren que los triángulos están en diferentes posiciones, pero tienen un ángulo rectángulo, ¿sí? Y al tener el ángulo rectángulo ya perfectamente yo puedo asegurar, y me están dando este ángulo, que ese criterio se cumple, porque tienen un lado, un ángulo y un lado que es el mismo del otro, mírenlo, ¿sí? Lado, lado y ángulo. Entonces, si yo acomodo los dos triángulos, me quedaría algo así. A ver si me da un poquito esto. El primero, el segundo. Voy a acomodarlo. Esto sería R. Este sería J. Y este sería C. Y aquí tendríamos el ángulo recto. Y aquí sería 35. ¿Listo? Aquí tendríamos 12. Y aquí tendríamos 15. Voy a hacer el otro en esta misma posición. Entonces, coloco que coincida la escuadra como está en esta, o sea, el ángulo recto. ¿Listo? Y este lado de aquí sería, en el ángulo recto sería la Q. En la parte superior sería la L. Y el otro extremo sería B. Este que es el más largo valdría 10. Y este sería 8. ¿Sí? Y ya quedaron nuestros dos triángulos organizados de forma que se pueda analizar mucho más fácil la semejanza entre ellos. Entonces, yo voy a empezar con los lados, voy a empezar de aquí para acá, o sea, de este grande al pequeñito. Entonces, del grande voy a tomar los valores que tengo. ¿Cuáles? Aquí como no tengo ángulo, no lo uso. Aunque lo tenga acá, tengo que usar los valores que tenga en la misma relación. Entonces comienzo con el triángulo grande, el lado grande, y digo, voy a armar la primera razón. El lado largo del triángulo grande es al lado largo del triángulo pequeño. Voy a armar la otra. El lado base del triángulo grande es al lado base del triángulo pequeñito. Y ya con las dos razones construidas, armo la proporción y verifico si eso es cierto. 15 por 8, o sea, hago el producto en cruz para verificar que esa proporción es cierto, será igual a 10 por 12. Y nos quedaría que 15 por 8 sería 8 por 5, 40. Llevo 4, 8 por 1, 8 y 4, 12. Será igual a 10 por 12, que sería 120. Entonces, de esa manera es que ese criterio se cumple en estos triángulos. Y eso es lo que vamos a aplicar para nuestro ejercicio. O sea que es un criterio más que vamos a ir aprendiendo en nuestro curso de geometría, ¿sí? Que permite que resolvamos este tipo de ejercicios. Entonces, en nuestra figura subsista lo mismo. Las condiciones que nos dicen es que el lado AB, este que está aquí, es igual al BD. Eso es lo que nos da el problema. Y nos dicen que este vale 4 y este de arriba vale X, que hallemos el valor de X. Hago la misma análisis que el anterior y separo los triángulos. ¿Listo? Yo sé que estos son congruentes con respecto a la línea que construye los ángulos rectos.
Entonces voy a armar el primero, mírenlo, A, B, C, mírenlo, aquí está, A, B, C, y tiene 4 la parte de la base. Voy a coger el otro que quedó, este que es la parte de la base, la voy a voltear para que me quede como el otro y poder hacer más fácil el análisis. Entonces este sería el piso, mírenlo, aquí está, de el lado que forma el ángulo recto, que sería este, mírenlo, aquí está, y ahora sí hago los vértices. Entonces el vértice donde está el ángulo de 90 grados es D, como es el del piso, que sería el de, corresponde a la paralela de arriba, sería E, y el otro extremo es B. Y aquí tenemos los dos triángulos semejantes. Entonces vamos a ver qué se suscita ahora. ¿Listo? Entonces hago el análisis del criterio que vimos anteriormente, que es el que permite resolver esta situación. Entonces, como lo que conozco es este lado, que me dijeron que AB, el lado AB, este de aquí, es igual a BD. ¿Listo? Conozco ese y conozco la base, X y 4. Entonces, con esos dos lados, y tengo el ángulo de 90 grados, que es el que lado, acuérdense que el ángulo que se utiliza es el que se forma por los dos lados. No es que tenga estos lados y el ángulo que tenga es el de acá, no, es el ángulo que forman los dos lados que se están analizando. En este caso es el ángulo de 90 grados. Entonces digo, tomo el primer triángulo, voy a ir de aquí para acá, no importa si arranco de aquí para acá o de acá hacia acá, me debe dar el mismo resultado. Después de que hagamos la relación entre las proporciones de los lados correctamente. Entonces digo, para este triángulo, el lado del ángulo de 90 grados vertical BD es al del otro triangulito vertical que forma el ángulo de 90, BA. Entonces, BD, que es ese lado, es ABA. ¿Listo? Ahora, armo la otra con el otro lado, la otra razón, y digo, comencé aquí, aquí termino. El lado de este, DE, el lado DE es igual al lado AC. ¿Listo? Y ahí ya armé la otra razón. ¿Listo? Voy a reemplazar los valores que en mis figuras o en mis triángulos tiene cada uno de ellos. Yo aquí puedo trabajar con BA o AB, no importa, ¿listo? Pero la idea es que comencemos siempre en el orden alfabético como nosotros manejamos nuestras letras. Entonces me dicen que DE, este triángulo es X, AC, que es este, es 4, y que BD y BA son iguales. Por lo tanto, cuando yo divido valores que tienen su misma magnitud, el resultado es 1. Por ejemplo, 3 dividido 3 igual a 1. X dividido X igual a 1. Y si estos dos miden lo mismo, pues esto que mide lo mismo dividido por lo mismo me da 1. Y nos da esta ecuación racional. ¿Listo? Perfectamente yo puedo despejar de aquí la letra X, que es lo que hacemos aquí, y decimos que como este señor lo tengo que mover o transponer al otro lado del signo igual, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y nos quedaría 1 por 4. Sería igual a X. 4 por 1, 4, ¿sí? Y ese sería el valor de nuestra letra o incógnita en nuestro ejercicio. O sea que con ese criterio que manejamos anteriormente, lado, ángulo, lado, es el que utilizamos. Recordar
recordar que cuando manejemos lado, ángulo, lado, se hace o se debe de tener claro que cuando analicemos los lados que se socializan deben incluir el ángulo que se está manejando y el criterio entonces será, o sea, el ángulo que forman los dos lados será lado, ángulo, lado. ¿Listo? Ese será el criterio. Eso es lo principal para poder hacer el ejercicio.